Muy bien. Comenzamos con una pregunta. ¿Conocen esto que vamos a ver aquí? ¿Alguna vez lo vieron? Sí. ¿Sí? ¿De qué estamos observando? Una línea. ¿Una línea? De tiempo. Una línea de tiempo, muy bien. Y aquí abajo, ¿qué es lo que hemos marcado? Suceso. Muy bien, eventos. ¿Conocen estos nombres? Éfeso, Esmirna, Sardis, Pérgamo, Tiatira. Ah, mira, ahí me equivoqué, Pérgamo. Tiatira y Filadelfia. Muy bien, ¿cómo se conoce eso en la Biblia? ¿En qué parte está? ¿Se puede bajar la luz? Gracias. Muy bien. ¿Conocen? ¿No? Apocalipsis. Alguien dijo por ahí Apocalipsis. Muy bien. Capítulos 2 y 3. Estas son las 7 iglesias. Falta una que es un poco lo que vamos a ver hoy. Estas son las 7 iglesias y sus periodos de tiempo donde fueron eventos. Muy bien. Aquí estamos en la última. ¿Sí? ¿Conocen arriba lo que está apareciendo? ¿Se representa lo que pasó? Sí, todo eso pasó. Hasta aquí, todo eso pasó. ¿Sí? Son los 7 sellos de Apocalipsis. ¿Alguna vez estudiaron? ¿No? Esto es Apocalipsis 1. Dice que, ¿vieron cómo apoya ese Apocalipsis? Le dice, escribe a la iglesia de Éfeso las cosas que van a suceder pronto. Los primeros 8 capítulos encierran toda esta parte. Pero nosotros nos vamos a centrar aquí en la última. ¿Sí? Después, si tenemos oportunidad, el Señor más adelante, un día podemos estudiar un poquito más profundo esto que el Señor dejó para nosotros. Muy bien. ¿Saben cómo se llama? ¿Qué significa esto que está acá? Muy bien, un juez, un juicio. Y ahora vamos a estudiar un poco de esa parte. ¿Saben cómo se llama la última iglesia? Muy bien, la Odisea. ¿Saben qué significa? No escucho. ¿La iglesia? Esa es la condición. Esa es la condición. La Odisea tiene algunas, los eruditos no se ponen de acuerdo, pero tiene algunas referencias. Las más conocidas o las que más referencia tienen son pueblo del juicio, pueblo enjuiciado, ¿sí? O el juicio propiamente dicho. ¿Sí? Ahora, ¿qué doctrina nos identifica a nosotros como denominación? ¿No? ¿No tienen presente? ¿Cuál? ¿El, perdón? No, el séptimo sello no. Bueno, vamos a estudiar un poquito hoy en esa profundidad, más adelante lo vamos a descubrir. Muy bien. Y como referencia, nosotros, se los voy a tener que decir ahora porque si no, no vamos a poder avanzar. Hay una doctrina que nos identifica por distinto de todas las otras denominaciones, que se llama o señala que estamos en un juicio. ¿Sí? Y eso da mucho miedo. ¿Alguno ha tenido algún problema legal alguna vez que ha tenido que presentarse en algún lado? ¿No? ¿No? Bueno, gracias a Dios. Pero el que lo ha tenido que pasar, les puedo asegurar que estar en juicio no es nada agradable, según el término de los hombres. Porque el juicio humano no busca inocentes, sino que busca culpables. Es inverso al juicio de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué es un juicio? A nosotros el juicio debiera darnos, en cierta forma, alegría o gozo, porque si ese juicio somos hallados inocentes, ¿sí? Vamos a poder recibir el regalo de la vida eterna. ¿Sí? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Y así poder acceder a la vida eterna. Pero el Señor tiene que hacer un trabajo. Vamos a ver qué significa la palabra juicio. Definición. Es el proceso para distinguir el bien del mal.
lo falso de lo verdadero. Por lo general, este tema, por la torpeza de algunos que han estudiado la Biblia sin la luz del Señor, sin la guía del Espíritu Santo, han convertido el juicio en un miedo. Si ustedes salen por la calle a hablar de un juicio o van a otras iglesias, la gente termina asustada. Por eso malentienden lo que está escrito en Apocalipsis. ¿Sí? ¿Vieron cuando hay una catástrofe? Dice, tuvo características apocalípticas. Porque solo se han centrado en algunos eventos, pero como dijo un pastor hace muchos años, Apocalipsis, lo pueden buscar en internet también, está muy lindo, dice que Apocalipsis es una carta de amor, no una carta de miedo. ¿Por qué? ¿Cómo termina al final Apocalipsis? ¿Cómo? No, comienza Apocalipsis. Bueno, la venida de Jesús está en el medio, capítulo 15, 16. Los redimidos en el fruto de Dios. Muy bien, los últimos 2 o 3 capítulos hablan de los redimidos ya en el cielo. Y dice que no habrá más llanto ni dolor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el Apocalipsis en realidad es una carta de amor, es una guía que el Señor nos ha dejado para que podamos investigar o descubrir en qué parte de la historia estamos. Por eso es muy interesante leer el Apocalipsis, pero sin la contaminación de aquellos que no la explican como es la Biblia. Muy bien, proceso. ¿Qué es un proceso? Conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un número de personas, recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo previamente identificado. ¿Sí? O sea, el juicio no es un capricho de Dios, tiene un objetivo, se ha invertido tiempo, recursos, ¿sí? Y eso tiene que dar un veredicto. Vamos a convertir eso en una actividad, ¿sí? Muy bien, vamos a ir por partes. Número de personas. ¿Qué involucra un juicio? Les vamos a ir viendo quién es cada uno. Involucra un juez, abogado, fiscal, un acusado, testigos y, por lo general, un público. Si aquí fuera un tribunal, está el abogado, están las dos partes, el juez, el jurado, y después siempre hay interesados o personas que están observando qué hacen o qué sucede en el juicio, cómo termina. Noticias, personas allegadas, curiosos, gente que aprende, ¿sí? Sobre todo están observando cómo se desarrolla el juicio. Muy bien. ¿Quién es el juez? Muy bien. ¿Alguien quiere buscar Isaías 33, 22? El que lo tenga, léalo fuerte, por favor. Algunos temas ya lo vamos a conocer, algunos versículos vamos a repasar, otros creo que lo hemos escuchado. Sí. Para que haya un juicio tiene que haber un hecho sobre el cual se va a hacer el juicio. Muy bien, tiene que haber ahí lo parece más adelante, pero tiene que haber una cosa juzgada. Cuando vamos a la parte legal, dice la cosa juzgada es el hecho que se está investigando. Muy bien. Bueno, sí, fuerte. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Muy bien, Jehová es nuestro rey, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, que da las leyes. ¿Y cómo termina? Él mismo nos salvará. Quiere decir que el caso podría estar ganado. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién es el abogado? Dios. ¿Quién? ¿Dios quién? Muy bien. ¿Jesús es Dios? Sí. Así que ahí está bien correcto. Ustedes pueden repasar después el capítulo 3 de Zacarías. Dice que estaba Jehová y Jehová. O sea, Dios el Padre y Dios el Hijo. Capítulo 3 de Zacarías. ¿Quién es el fiscal? El enemigo. ¿De quién estamos hablando? Satanás. Muy bien. El capítulo 3 de Zacarías dice que a la derecha estaba Satanás y acusaba al sumo sacerdote Josué. Después lo repaso en los capítulo 3 de Zacarías. ¿Quién es el acusado? Muy bien. Hay alguien que vamos a descubrir ahora quién es el acusado por encima de todos, ¿no?
¿Testigos? Entre otros. ¿Quiénes más son testigos? ¿Sí? Los ángeles, habitantes del mundo. Ahora vamos a ver quiénes más. Muy bien. Ahí vamos a ver eso, lo vamos a nombrar ahora. Y ahí está, los otros testigos. ¿Por qué puse universo ahí? Muy bien, según Job, capítulo 1 y 2, el Señor es el Señor de toda la creación. Y ahí dice que se presentaron todos los hijos de Dios de todos los mundos. Y en especial, venció a Satanás, que venía ¿de dónde? De rodear la tierra. Donde debería haber estado Adán y Eva. ¿Quién era el representante de la tierra? Satanás. ¿Sí? Muy bien. Público. Ahí tenemos. Todas esas son referencias. Vamos a buscar Colosenses 1:16. No sé si tengo otro. Colosenses 1:16. Que lo tenga, por favor, búsquelo. Colosenses 1:16. Sí. 1:16. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Muy bien, otro versículo dice: hizo para sí mismo el universo. Saben que con este tema de Job 1 y 2, yo tuve una primera experiencia de que nadie me podía explicar cómo era que había. Yo le decía, bueno, pero con la Biblia, explícame que hay seres, que hay creación aparte de la tierra. Y en ese momento los hermanos no sabían decirme, y después con el tiempo, cuando me puse a estudiar, descubrí que en Job dice, vinieron todos los hijos de Dios. Y entre ellos, Satanás. ¿De dónde venía Satanás? De la tierra. Muy bien. El público, ya sabemos. A ver, muy bien. Público. También ustedes saben que Pablo en Hebreos 1 y 2, a ver cómo dice Hebreo. A ver si lo podemos buscar. Hebreos 1 y 2. En estos últimos días Sí. no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese era el que mencionábamos recién. Muy bien. Entonces ya sabemos quién es el público. Pablo también dice que somos cartas leídas. Muy bien. Observen lo que dice el deseo de toda la gente. La obra de la redención estará completa. Nuestro pequeño mundo que está bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, estará el tabernáculo de Dios con los hombres, morará con ellos y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Sí, dejamos la parte más. Entonces, el público es todo el universo. La tarea de los salvos va a ser predicar el amor de Cristo en esta tierra. Si nosotros no experimentásemos el amor de Cristo en nuestras vidas, difícilmente podremos hacer esa tarea después de la segunda venida. ¿Sí? Eso es esencial, porque ¿de qué vamos a hablar si no hemos experimentado una relación con Cristo? ¿Cómo le vamos a hablar a otros mundos que el mismo Dios vino a morir por nosotros? Avanzado. Acusado. Vamos a leer. Zacarías 3, 1, 7. Aprovechamos, lo repasamos ahora. Ahí los otros lo pueden agregar, pero en Zacarías está en la representación de un juicio. ¿Sí? ¿Alguien lo puede encontrar? 1. Zacarías 3, 1 al 7. Zacarías está antes de Juan, antes de Mateo. Creo que es el antepenúltimo libro. Creo que es Zacarías, Malaquías. ¿Sí? ¿Quién tiene para leer? Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo
Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares también, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Muy bien. Ahí tenemos un reflejo de un juicio, de un abogado, de un juez, de un acusador, de un acusado y de una sentencia favorable en este caso, y también una cosa juzgada, porque se lo estaba acusando a Josué de manchar sus vestiduras, y eso se llama, en otros términos lo encontramos como pecados, transgresiones de las leyes. Por eso debemos saber estudiar la Biblia, porque el Señor nos muestra qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Se acuerdan la definición que decía? Separar lo verdadero de lo falso, ¿sí? Entonces, si nosotros llevamos una vida cristiana falsa, el juicio va a tener un veredicto. Si llevamos una vida cristiana genuina, conforme a lo que está escrito en la Biblia, vamos a ser hallados como buenos, faltos, aprobados. Muy bien. Avanzamos. Testigos. Y acá tenemos algunos inconvenientes. ¿Qué serían testigos y contra quién? Muy bien. No habíamos nombrado a uno de los acusados. Ahora, viendo algunos versículos, vamos a señalar quién es el acusado por excelencia, por decirlo, o el acusado mayor. Muy bien. ¿Saben qué son los libros de las memorias? ¿Qué hay registrado en los libros de las memorias? Todas las cosas que hacemos y dejamos de hacer. Eso está en nuestra contra. ¿Por qué? ¿Qué dice Daniel? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel, ahí los más referencias son Daniel 7:10 y Apocalipsis 20:2, donde los libros, dice que está el libro de la memoria y por excelencia el libro de la vida. ¿Quiénes fueron echados al lago de fuego? Los que no estaban escritos en el libro de la vida. Y para no estar escrito en el libro de la vida, el libro de memorias tiene que ser rojo, por así decirlo, lleno de problemas. Y también están las obras. Ustedes saben que lo que nosotros hacemos mal, ¿hablan bien o hablan mal de nosotros? ¿Ustedes qué piensan? Los malvados, los que resisten a Dios, ¿son juzgados por sus obras? ¿Sí o no? Sí. Porque el Señor ha dicho, le voy a dar a cada uno según sus obras. Y cuando dice cada uno, no solo está hablando de los que le rechacen, sino está hablando también de nosotros, los que decimos ser hijos de Dios. Todos somos juzgados. Ahora vamos a ver cómo. Todos estos versículos, ¿sí?, hablan de que cada uno va a recibir según lo que hagamos. Cuando hablaba nuestro amigo Alfio y dijo que tenía que haber una cosa juzgada, ¿qué es lo que se juzga? Nuestras obras. No es que hice y no importa. No es que creo en Jesús y ya está. No. Porque la Biblia,
Ustedes pueden, elijan uno de estos al azar, a ver si no erré. A ver, elijan uno. ¿Sí? Bueno, búscalo. 20, 12, 13. Muy bien, ¿cómo dice? Y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio a los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron a los muertos que estaban en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Muy bien. Entonces, ¿qué se pesa en la balanza? Las obras. Las obras. No es que no importa lo que yo haga mientras crea en Cristo. No. Cada acto tiene su peso, de un lado o del otro. ¿Vamos a ser salvos por las obras? No. Pero la Biblia dice que tenemos que ser celosos de buenas obras. Si tenemos la oportunidad, este es el 50% de un estudio que hemos hecho. El otro habla también en referencia a esto. En alguna otra oportunidad, el Señor lo permita, lo veremos. Muy bien. Entonces, si ustedes quieren anotar eso, sacar una foto, todos esos hablan de que todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Eclesiastés también lo señala. Todos vamos a ser juzgados por las obras. Muy bien. El juez dijo, todos serán juzgados por sus obras y justificados por la fe. Son dos cosas distintas, pero son dos remos del mismo barco. Nosotros a veces hacemos demasiado hincapié aquí, pero nos olvidamos de esta parte. Por eso el pueblo de Dios tiene que ser conocidos por el amor al prójimo, que es la ley suprema. Pablo, Santiago, Pedro, dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si nosotros no amamos a los prójimos, comenzando del que se acuesta conmigo en la cama y terminando por el que vive más lejos de mi casa en la China, no hay salvación. Porque los hijos de Dios se manifiestan en amor. Pablo dijo, si no tengo amor, nada soy. Por eso le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Y ahí Jesús le cuenta la historia de quién. El samaritano. Judíos y samaritanos era como la remera azul con amarillo y la remera roja con blanco. Eran así, no se podían ver. Y sin embargo, uno conmovido, no importaba qué camiseta tenía puesta, pagó todos los gastos de la persona que estaba maltratada. Muy bien. Entonces, repitamos. Todos serán juzgados por su fe y juzgados por sus obras. Las obras tienen que ser obras de amor al prójimo. Muy bien. Conseguir un objetivo. Lo habíamos visto en la definición. Separar lo verdadero de lo falso. Dice la definición que tenía que ser previamente identificado. ¿Sí? ¿Cuál es el problema acá? Y acá descubrimos quién es el principal acusado de toda la historia. Vamos a leer Salmo 51, 4. En este caso estaba hablando David. Pero lejos de David pedir ser sobreseído, o mejor dicho, aparte de pedir ser sobreseído, David está preocupado por otra situación. ¿Quién lo quiere leer? Sí. Contra ti solo he pecado, e hice lo malo ante tus ojos, pues tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Muy bien. El problema, cuando Moisés y Aarón golpearon la piedra en lugar de hablarle, ¿recuerdan? Las aguas de Meriba. Dios le dice a Moisés que habían, ¿cómo es la palabra que usa? Que habían blasfemado el nombre de Dios delante de toda la congregación.
Por eso la sentencia para Aarón y para Moisés fue probar la muerte. ¿Sí? Dicen, no me acuerdo la palabra. Sí, habían transgredido la ley, pero el Señor le dice que habían deshonrado. Usa otra palabra, Señor. Muy bien. Fíjese lo que dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro. Entonces, ¿quién está siendo enjuiciado aparte de nosotros? Dios. ¿De qué se lo acusa a Dios? De ser injusto. ¿Sí? Satanás se rebela contra los mandamientos de Dios. Convence a un grupo de ángeles, le dice, no, Dios es arbitrario, es injusto, es abusador. Y ahí comienza el conflicto. Entonces el principal acusado en esta situación es Dios. Y nosotros estamos ahí en un camino entre acusados y testigos. ¿Por qué? Porque como nosotros, ningún ser humano pudo guardar la ley de Dios por su propia voluntad, tuvo que venir ¿quién? Jesús. Y demostrar que se podía vivir conforme a la ley. Pero Cristo es el primogénito. Nosotros, que profesamos ser hijos de Dios, tenemos que igualar, con la ayuda del Espíritu Santo, lo que hizo Jesús, vivir conforme a la ley. Si nosotros rechazamos la ayuda del Espíritu Santo y no vivimos conforme a la ley, en vez de ser testigos favorables, nos convertimos en ¿qué? En testigos falsos. Y ahí vituperamos el nombre de Dios. Por eso no solo debemos ser justificados por la fe, sino también tenemos que ser juzgados por las obras. Una situación curiosa. Creo que la mayoría han visto alguna película donde se prepara un jurado y los abogados van diciendo este queda, este no queda. ¿Se acuerdan? ¿Lo habrán visto alguna vez? Bueno, lo que hacen los abogados es buscar jurados que no tengan manchas o no tengan tendencias, para que después, cuando vayan a juzgar el caso de su defendido, no sean parciales, sino que se mantengan en su camino. Por ejemplo, si aceptaron un jurado drogadicto o que haya abusado de las drogas, es posible, ¿sí?, que sea favorable para defender a la persona que está acusada. O si es demasiado estricto, puede jugar en contra. Entonces lo que hacen los abogados es buscar quién les conviene y quién no les conviene. Recuerden que todo lo que se hace en la tierra es una copia falsificada de lo que se hace en el cielo. Entonces, cuando ustedes ven un juicio en la tierra, con los ojos de los hombres están tratando de emular el juicio de Dios. ¿Sí? Por eso el Señor dice que tenemos que aprender a hacer las cosas bien para juzgar bien. Muy bien, avanzamos. Los recursos. ¿Qué recursos se invirtieron en este juicio? Costo, erogación de bienes o actividades. ¿Se les viene algún costo en este juicio? ¿A la mente? ¿Te ayudo? Lo más preciado que había en el universo es lo que está costando este juicio. Muy bien, las actividades planificadas. Vamos a agrupar algunas por conveniencia. Evaluación, deliberación, sentencia y ejecución. Muchos intuyen, me estaba adelantando. ¿Qué es lo que no hemos visto hasta aquí? Sabemos quiénes participan, sabemos qué se juzga, qué costó, avanzamos un poco en el proceso, pero ¿qué es lo que no hay?
No, el acusado lo vimos recién, era Dios y en su defecto nosotros. El veredicto viene después. Sí, Dios, Cristo. ¿No? ¿Ah? Ya lo vimos, los testigos, el universo, las naciones. Viene después. A ver, no hay una denuncia hasta ahora, no estudiamos. ¿Sí? Me faltaba la denuncia. Vamos a buscar Salmo 7, 8. Cualquiera de esos, elijan uno para ir más rápido. ¿Sí? Es una referencia, quizás no es tan explícito como quisiéramos, pero son... Bueno, ¿quién tiene algunos? Bueno, ¿cuál vas a leer? Juzga, Señor, a los pueblos, júzgame conforme a mi justicia y a mi integridad. Señor, hazme justicia porque en mi integridad he andado sin vacilar, he confiado en mi Señor. Muy bien. Ustedes saben que en la antigüedad los juicios, ¿sí?, eran tenían como epicentro el más débil, por así decirlo. Ahora, en la actualidad, más cerca de nuestras épocas, nosotros cuando vamos a juicio es por qué. O qué es lo que a veces, qué es lo que motiva el juicio. ¿Algún amigo conocido han escuchado que han entrado en situación legal? ¿Sí? Pedimos, cuando vamos al juicio, ¿qué pedimos? Bueno, sí, pero ¿vieron cuando alguien... Uy, la pirata, pensé que iban a contestar al revés. Cuando uno va al juicio, bueno, lo que pasa es que nosotros somos cristianos, por ahí tenemos la visión más acertada del juicio. Pero por lo general la sociedad pide justicia y que pague todo lo que tiene que pagar. ¿Sí? Y que pague y que pierda todo, o no. Los juicios laborales tratan de sacarle al jefe todo lo que se puede. Si alguien tuvo un accidente, que me pague encima todo, y más implica una muerte, más dinero todavía, y hay gente que queda en la calle por un accidente. Muy bien, pero en estos, no sé si hay una más, sí. En la Biblia, el que pide es para que se le haga justicia al desvalido. Pero la justicia tiene que ser, ¿cómo explicarlo? No es para que la otra persona reciba el castigo, sino para que el desvalido reciba lo que le pertenece, ¿sí?, lo que necesita. Es una visión distinta a lo que hace la sociedad. Por ejemplo, los juicios laborales, no se lleva bien con el jefe, se va, hace una denuncia y se trata de estrujar a la otra persona. No es eso, el juicio divino no tiene que ver con eso, porque Dios le va a dar a cada uno lo que le corresponde, sin quitarle a otro ni dejar de que sea justo. Bien, avanzamos. Confesión y arrepentimiento. Nosotros le pedimos a Dios que haga juicio y que nos revele. Por eso ahí David, en los Salmos, dice, he andado íntegramente, pero me acusan falsamente. Pero para andar íntegramente tiene que haber estas dos situaciones, confesión y arrepentimiento. Saben que en un juicio, si el acusado confiesa y se arrepiente, la pena, ¿qué pasa? Se reduce. Si la persona no confiesa, se mantiene en su postura, la ley trata o el juzgado trata de poner la sanción más alta. Observen esto. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Si en este juicio nosotros no nos arrepentimos y confesamos todas nuestras faltas y nos apartamos de su práctica, ¿se nos garantiza el perdón? No se puede perdonar algo que no se confesó.
Es como la mesa de entrada de la municipalidad. Si uno no deja ahí el pedido, ¿la municipalidad sabe lo que necesitamos? Si nosotros no vamos a Dios y nos confesamos nuestros errores, solicitamos su ayuda, cuando Él regrese vamos a seguir teniendo pecados sobre nosotros y vamos a tener que pagar por nuestros pecados. Por eso la confesión y el arrepentimiento son esenciales en la vida del cristiano. Creo que todos tenemos algo de que arrepentirnos, ¿no? Bueno, si eso no va al santuario, tiempo perdido. Y apartarse. ¿Sí? Santiago, creo que dice, no me acuerdo si Santiago Pedro dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el pecado todavía está en él. ¿Cuántas cosas sabemos hacer bien y no las hacemos? ¿Estamos en problema? Muy bien. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son de los quienes hayan profesado ser hijos de Dios. O sea que este juicio, la iglesia del fin del tiempo, es para probar a los hijos de Dios, no para probar a los que no son hijos de Dios. Por eso, todos serán justificados por su fe, pero juzgados por sus obras, para ver si nuestras obras son verdaderas o son falsas. ¿Con qué intención hacemos lo que hacemos? ¿Hacemos para lastimar a otro o lo hacemos sin intento de recibir nada a cambio? ¿Por qué lo hacemos? El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Si ustedes lo quieren leer, por lo menos en la versión digital, está en la página 534 del Conflicto de los Siglos. ¿Sí? Por eso Mateo 25 dice que cuando Jesús regrese con su galardón, Jesús ya sabe a quién le tiene que dar la vida eterna. En ese momento no hay un juicio. Como decían las nenas recién, esa es la ejecución de la sentencia. Pero antes de la sentencia ya se sabe quién recibe qué cosa. Por eso el juicio investigador es previo a la segunda venida. Primera Pedro 4:17. ¿Quién quiere leer? Observen que lo que dice el conflicto de los siglos tiene una referencia bíblica exacta. ¿Quién quiere leer? Fuerte, por favor. 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, si no, ¿sí? Porque si no comienza por la casa de Dios, ¿de qué sirve? Dice, ¿y qué será de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La pregunta de hoy, nuestra, ¿estamos entre los que obedecen o los que no obedecen? ¿Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos? Pero en serio, hemos aprendido, creo que en todos estos años, a hacer cosas buenas. ¿Las ponemos en práctica? ¿O las dejamos porque hay otras cosas que nos gustan más? Entonces, como el juicio primero comienza por los que dicen ser hijos de Dios, y nosotros creo que nos consideramos hijos de Dios, ¿verdad? Y a que le podemos hablar, le decimos, soy cristiano, yo creo en Dios. ¿Estoy en juicio? Muy bien. La sentencia. Juan 19:30. ¿Alguno de estos? ¿Alguien quiere leer? Juan 19:30, Apocalipsis 16:17, Apocalipsis 21:6. Ahora vamos a ver en qué momento se da la sentencia. Uno, vamos a leer uno, sí. Sí, el que vos quieras.
Y el séptimo día, ángel derramó su copa por el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono que dijo: hecho hasta acá. Muy bien. En otra versión le dice: consumado es. Ahí se termina el juicio. Todo lo que se tenía que evaluar, se evaluó. Cuando se termina eso, lo próximo que hay es sentencia. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con el tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Evento de los últimos días. Mientras el pueblo está en juicio, cada vez que un caso se cierra, se envía un ángel a sellar la mente de la persona. Ahora, ¿qué significa ese sello? Que se ha aferrado tanto a Cristo que va a preferir morir antes que pecar. Ese es el sello, no es una marquita que va a poder ver alguien. Hay un texto que no puse acá, y dice que el sello de Dios no es una marca visible, sino un afianzamiento en la verdad, de manera que los sellados son inconmovibles. Como la piedra en el mar, ese es el sello de Dios. Cuando nosotros descubrimos una verdad, nos aferramos y de ahí no nos movemos. Después les digo dónde está la referencia de eso. Pero cuando todas las personas que fueron juzgadas son selladas, no hay más juicio. Ponemos una línea de tiempo. Entonces, la evaluación, la deliberación y la sentencia se dan en esta parte de la línea de tiempo, porque la ejecución de la sentencia está aquí, después del cierre de gracia. Nuestro evento más importante en lo próximo es el cierre de la gracia. Y saben que nadie sabe cuándo va a suceder. Por eso es que todos los días debemos estar preparados. Porque cuando cierre la puerta de la gracia, el que es injusto siga siendo injusto. Y el que es limpio, o el que practica la bondad, siga practicando la bondad. Ya no hay vuelta atrás. Este es nuestro punto de no retorno. Ustedes saben que, sobre todo en la aviación, los aviones suelen salir con una cantidad de combustible, o mejor, y no todos los aviones tienen la capacidad de reabastecer combustible en el aire. Entonces, cuando salen al mar o en algunos lugares inhóspitos, el piloto tiene que calcular dónde es el punto de no retorno. ¿Por qué? Porque si supera, sobre todo en el mar, si supera ese punto de no retorno, por más que regrese, cae al agua o en el desierto. Entonces este cierre de gracia es nuestro punto de no retorno. Allí, no importa lo que hagamos después, nuestro caso ya está decidido. ¿Sí? Muy bien. La ejecución. Segunda de Tesalonicenses 2:8. ¿Alguien que lo tenga quiere leer? Colosenses, Filipenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Creo que dice después de Hebreo, Santiago. Reciba de referencia. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Por favor. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Muy bien. Esa es la ejecución de la sentencia. Cuando el Señor desciende y
aquellos tres que se manifestaron hasta ese momento, el falso profeta, la bestia y la segunda bestia, son aniquilados. Y ahí comienza la sentencia. ¿Sí? La sentencia. En la segunda venida. Muchos consideran que todo el juicio se hace acá. Por eso dice que no importa, hasta que venga Cristo hay tiempo de hacer lo que queramos. No te preocupes, si allá se hace el juicio. Entonces, hasta ese momento, hasta el último instante, justo antes que Jesús venga, uno tiene oportunidad para hacer y deshacer. Pero no estamos olvidando el cierre de la gracia. Por ejemplo, Noé. Se cerró la puerta del barco, del arca. ¿Alguien más pudo entrar? ¿Alguien pudo salir? ¿Y cuántos días pasaron hasta que llovió? 7 días. Durante 7 días, Noé y sus hijos estuvieron esperando por fe lo que se les había prometido, porque no había una sola nube en el horizonte. Pero Noé tenía que estar preparado cuando empezó a llover o antes. Porque una vez que empezó a llover, no se salvó nadie. Patriarcas y Profetas, creo que es, señala que, creo que Patriarcas y Profetas, que dice que la gente corría hacia los montes más altos, ataban sus hijos a los animales para que los animales, por su instinto, subieran las montañas para ver si se podían salvar. ¿Le salvó a alguien? Solo los que estaban dentro del arca, solo los que habían acudido antes que se cerrara la puerta de gracia. Y ahora lo mismo. ¿Saben qué? ¿Cuántos conocen de la ley dominical? ¿O han escuchado algo? ¿Han escuchado algo de la ley dominical? ¿Sí? Bueno, ustedes saben que legalmente no falta nada para que se imponga la observancia obligatoria del domingo. El siguiente paso, se imponga la obligatoriedad de trabajar en sábado. Eso está todo listo. Entre algunas cositas que están definiendo, ¿saben cuál es? La compra digital. Porque uno puede comprar sábado, domingo, lunes, a cualquier hora. Entonces, en términos de necesidades, para que se aplique esa situación, solo falta cortar la luz de las 0 horas del domingo o la puesta del sol del domingo, para que nadie pueda comprar y vender, y se soluciona el problema. Está así, al detalle. Nosotros hicimos, en el 2018, hicimos un estudio profundo de las leyes dominicales en todo el mundo. Algún día se los voy a preparar para dárselos, si el Señor lo permite. Y solo falta eso. Cuando uno ve la historia, está todo listo. Solo falta que alguien decida apagar el botón y promulgarla. Muy bien. Conclusión. El juicio es un proceso. Comienza con la investigación. Por eso nosotros defendemos el juicio investigativo. Porque todos y cada uno tenemos que ser probados si somos falsos o si somos verdaderos. Se evalúa, después viene la sentencia y por último la ejecución. Vuelvo a insistir. En esencia, por lo general, nosotros miramos estas dos partes acá nomás, pero nos olvidamos de esta situación, que es la más complicada. Porque aquí, ¿puedo hacer algo? ¿Aquí? ¿Puedo hacer algo? Entonces, ¿dónde tengo que centrar mis ojos? Antes del punto de no retorno. Diga. Por sus frutos los conoceréis. Por eso la canciller está el tema de la evaluación, de la investigación. Exactamente. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno da buen fruto, un árbol malo, mal fruto. El árbol malo, al fuego. Y el bueno se queda. Los que han practicado algún tipo de agricultura saben que la planta débil y que no da fruta, ¿qué se hace? Se la saca y se le da lugar a la que viene llena de flores, porque esa va a dar más fruto.
¿Sí? Evaluación, sentencia, ejecución. Nosotros estamos aquí. Ahí. Un día también podemos estudiar lo que he titulado 3 versículos de vida. En términos, si pudiéramos medir la vida de la humanidad en versículos, solo nos quedan 3 versículos. El siguiente, cuando terminan esos 3 versículos, es la segunda venida de Cristo. Así que, hermanos, el juicio no es miedo. Apocalipsis es una carta de amor. Se nos dejó para que nosotros sepamos en qué situación estamos. El Señor fue dejando en el camino señales para que nosotros estemos atentos para no errar el camino. Nuestra doctrina, por así que nos diferencia de la mayoría de las denominaciones, es reconocer que Dios quiere ver si su pueblo está a la altura del regalo que jamás se pudo dar, la salvación. No se gana, se recibe, pero el Señor no se lo va a dar a cualquiera, porque en el cielo el Señor se está encargando de que el pecado no se replique para la eternidad. Así que cualquiera de nosotros que no acuda a la sangre de Cristo para ser limpiados y nos apartemos del pecado, difícilmente seamos hallados aptos para vivir en el cielo. Este es un llamado de atención que el Señor nos hace. Por eso el mensaje de los 3 ángeles: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ese es nuestro lema. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar, que es el momento de volvernos a Dios. Pablo, cuando fue al Areópago y tuvo oportunidad de hablar con los griegos, le dijo que el Señor quería que todos, dice, porque ha dado un tiempo que juzgará a todos los hombres. Dice, vamos a buscarlo, con este cerramos, un versículo más. Creo que está en Hechos 16. 16 o 17. A ver si me ayudan. Hechos 16 o 17. Los que tienen título, dice Pablo en el Areópago. ¿Sí? Pablo en el Areópago o con los griegos. Y cuando le dan la oportunidad de hablar, Pablo les da el mensaje de los 3 ángeles y le anuncia que va a haber un juicio. ¿Sí? Hechos 16 o 17. ¿Cuál es? 17. ¿Sí? Sí, 17, pero está casi... Sí, ahí donde dice, al Dios ese que ustedes honran desconocido, dice, a ese Dios yo predico. A ver, dice, el versículo comienza diciendo, pasando por alto los tiempos de la inocencia, creo que dice, ¿no? ¿El 30 es? ¿Cómo dice, por favor? Pues Dios, habiendo pasado por alto este tiempo de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muy bien. ¿Por qué? Por tanto, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel hombre que Él ha designado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Amén. Pablo predicaba el mensaje de los 3 ángeles y le decía a los griegos que tenían que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, y ahora que conocen la verdad, tienen que aprovechar. Entonces, queridos hermanos, el juicio es lo mejor que nos puede pasar. Porque si nosotros hemos hecho y hacemos y tenemos la intención de dejarnos guiar por Dios y hacer las cosas correctamente, ese juicio no se puede perder. Pero si nosotros cerramos por nuestra negligencia, por el título que ustedes quieran poner, ese juicio va a ser lo peor que nos puede pasar. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y Jesús dijo, aquel que cayere sobre la roca será quebrantado, pero aquel sobre quien cayere la roca será desmenuzado. Así que, hermanos, les dejo esa inquietud para el día de hoy, que puedan meditar, que puedan en oración ir a los pies de Cristo y que este regalo pueda hacerse efectivo cuando regrese. Amén.
Para ir cerrando, nos ponemos de pie y entonamos el himno 300.